Cristo nuestro Salvador. La traición y el arresto. Ninguna huella del sufrimiento por el cual acababa de pasar se notaba en el rostro del Salvador cuando salió a recibir al que le iba a entregar. Adelantándose a sus discípulos, preguntó a la turba: ¿A quién buscáis? A Jesús el Nazareno, le contestaron. Jesús dijo: Yo soy. Juan capítulo 18, versos 4 y 5. Al decir él estas palabras, el ángel que le había auxiliado hacía poco se interpuso entre él y la multitud. Una luz celestial iluminó el rostro del Salvador, y una figura como de paloma descendió sobre él. Aquella gente homicida no pudo soportar el resplandor divino. Retrocedieron bruscamente, y los sacerdotes, ancianos y soldados cayeron al suelo como muertos. El ángel se retiró. Desapareció la luz. Jesús habría podido escapar, pero permaneció allí, sereno y tranquilo. Sus discípulos estaban demasiado azorados para decir una palabra. Pronto se rehicieron los soldados romanos, y luego con los sacerdotes y Judas rodearon a Jesús. Parecían avergonzados de la debilidad que habían manifestado y temían que Jesús se les escapara. Otra vez preguntó el Redentor: ¿A quién buscáis? Volvieron a responder: a Jesús el Nazareno. Entonces les dijo el Salvador: Os dije ya que yo soy. Si pues me buscáis a mí, dejad, añadió refiriéndose a sus discípulos, que se vayan estos. Juan capítulo 18, versos 7 y 8. En aquella hora terrible, Cristo pensaba tan solo en sus amados discípulos. No quería que sufrieran, aunque él tuviera que ir a la cárcel y a la muerte. Judas, el discípulo falso, no se olvidó del papel que tenía que representar. Acercándose a Jesús, le dio el beso traidor. El Señor le dijo: Amigo, cumple aquello a que vienes. Mateo capítulo 26, verso 50. Y luego con voz temblorosa agregó: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Lucas capítulo 22, verso 48. Estas blandas palabras hubieran debido conmover el corazón de Judas, pero todo sentimiento de ternura y de honor le había dejado. Había consentido en que Satanás se apoderara de él. Se sostuvo firme ante el Señor y no sintió ninguna vergüenza de entregarlo a la turba cruel. Jesús no rehusó el beso del traidor. En esto nos dio un ejemplo de mansedumbre, de amor y de misericordia. Si somos sus discípulos, debemos tratar a nuestros enemigos como nuestro Maestro trató a Judas. Aquella turba sanguinaria cobró ánimo cuando vio a Judas tocar aquella forma que momentos antes se había presentado tan gloriosamente ante su vista. Enseguida prendieron a Jesús y ligaron esas manos que nunca habían hecho más que el bien. Los discípulos no creían que Jesús se dejaría prender. Sabían que el poder que había derribado aquel tropel de gente, dejándolo como montón de muertos, podía librar a su maestro de sus enemigos. Grande fue su pesar e indignación cuando vieron traer las cuerdas para atar las manos de aquel a quien tanto amaban. Pedro, lleno de ira, sacó su espada y con un golpe temerario le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Cuando vio Jesús lo que Pedro había hecho, se soltó las manos, aunque los soldados romanos se las tenían fuertemente atadas, y dijo: Sufrid aún esto. Lucas capítulo 22, verso 51. Tocó la oreja herida y al momento sanó. Luego dijo a Pedro: Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman la espada, a espada perecerán. ¿O acaso piensas tú que no puedo orar a mi Padre, y Él ahora mismo pondría a mi servicio más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo se cumplirían entonces las Escrituras, que es menester que sea hecho así? Mateo capítulo 26,
versos 52 al 54. ¿La copa que me ha dado mi Padre, acaso no la he de beber? Juan capítulo 18, verso 11. Luego, volviéndose al sumo sacerdote y los príncipes del templo, que estaban entre la muchedumbre homicida, les dijo: ¿Como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos para prenderme? Todos los días estaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Mas sea así, para que se cumplan las Escrituras. Marcos capítulo 14, versos 48 y 49. Los discípulos se disgustaron cuando vieron que Jesús no hacía esfuerzo alguno para librarse de sus enemigos. Le culpaban porque no lo hacía. No podían comprender que se hubiera entregado a aquella turba y, llenos de espanto, le abandonaron y huyeron. En el aposento donde habían cenado, Jesús había predicho todo esto cuando dijo: He aquí viene la hora, y ya ha llegado, en que seréis dispersados, e iréis cada cual a lo suyo propio, y me dejaréis solo. Y sin embargo, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Juan capítulo 16, verso 32.